Como lo comentábamos antes de la pausa, se va a iniciar en unos días la tercera edición de La Independiente, una feria que lo que busca es promover la labor editorial, además también fortalecer las distintas editoriales que existen en todo el territorio nacional. Para poder entender qué es lo nuevo en esta nueva edición, nos encontramos con Jaime Vargas Luna. Él es director de la Dirección de Lectura del Libro y Lectura del Ministerio de Cultura, que es donde se gesta esta importante iniciativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Explícanos un poco en principio qué entendemos como la Feria Independiente. La Independiente. Bueno, gracias por invitarme. La Feria, La Independiente es una feria de libros, es decir, un espacio para que los editores en principio pongan los libros a disposición de los lectores, pero tiene varias particularidades, ¿no? Una, es organizada por el Ministerio de Cultura, es gratuita, recoge el trabajo de editores micro y pequeños, editores en formación, editores jóvenes, y que son independientes, es decir, que tienen un catálogo que está pensado a partir de lo que es importante para ellos, lo que tiene un valor cultural, y no necesariamente las cosas que el mercado exige que tenga, ¿no? Que es lo que hacen las grandes empresas. Y además tiene la particularidad de que vienen editores de este año 13 regiones, ¿no? El primer año hubo editoriales de 9, el segundo de 11, este de 13. La idea es que sea una feria efectivamente nacional. Y va creciendo, claro, usted lo menciona, cada año además se le da mayor espacio a estos editores independientes que están empezando quizás en la industria editorial y con tipo de lecturas que normalmente no son tan comerciales. Este año se va a tener como eje central la ilustración en el proceso creativo. Actualmente, ¿cómo se viene desarrollando esta industria? Bueno, justamente a nivel mundial, digamos, el libro físico, el libro como objeto, cada vez tiene más problemas frente al libro digital, frente a las redes sociales, frente a un montón de cosas de ese tipo. Digamos, la gente lee más, pero no necesariamente lee más libros físicos, ¿no? Y los libros que mejor resisten, digamos, a nivel de empresa, a nivel de industria, son los libros infantiles y los cómics, la novela gráfica, etcétera. Esto a nivel mundial, ¿no? Son, digamos, ese segmento de la industria está desarrollando cada vez más. Entonces lo que pensamos es que en el Perú también deberíamos fortalecer ese sector que tiene que ver con la ilustración editorial para que los editores puedan hacer mejores libros para niños, libros que puedan salir a mercados internacionales, por ejemplo, y también para desarrollar los cómics, que en el Perú hay una gran cultura, por ejemplo, del fanzine, ¿no? Pero que no ha llegado a convertirse en libro todavía, ¿no? Hay pocos libros de novela gráfica y esperamos que con estos empujes... Bueno, y esto va de la mano también con la profesionalización de esta industria, ¿no? Exactamente, de hecho, el otro lado, digamos, la feria, La Independiente tiene dos lados. Uno que es el más visible hacia afuera, que es poner los libros al público. A la venta al público. Pero el otro lado es el Conecta Editorial, que es el espacio de formación para los editores, ¿no? Que ocurre en las mañanas y donde este año vamos a ver cosas de precisamente ilustración editorial, vamos a ver cosas sobre una ruta exportadora, unos talleres específicos. Para abrirse en distintos mercados, ¿no? Exactamente. Ahora, dentro de los objetivos, por ejemplo, del Independiente es el intercambio de ideas y modelos de gestión editorial a partir de la experiencia en nuestro país y lo que sucede también en otros países de la región. ¿Qué entendemos por estos modelos y qué particularidades tienen estos modelos nacionales, estos modelos peruanos? Bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Por un lado, la asociatividad es una cosa importantísima en los editores pequeños, ¿no? Es decir, la coedición, por ejemplo, hay algunos grupos en otros países que juntan a un editor uruguayo, un editor chileno, un editor español y un editor mexicano. Y entonces pueden comprar juntos los derechos de autor y traducir a un autor francés que cada uno solo no podría traducir, comprar esos derechos y entonces se publica en distintos lugares, ¿no? Entonces allí se ahorran, por ejemplo, derechos de autor, el libro circula mejor, se ahorran costos de diseño, etc. Se fortalecen las competencias. Exactamente, ¿no? Porque el editor pequeño, el editor micro, lo que quiere es coexistir, ¿no? Digamos, en el ecosistema del libro. Tener posibilidades. Tener posibilidades de vivir frente a los grandes tiburones, frente a los grandes del sistema.
o del ecosistema. Entonces, espacios como el Conecta les dan herramientas para precisamente aprender a coexistir. Bueno, y es importante esto de tomar como base lo que se está haciendo, los modelos que se desarrollan en otros países, y en ese sentido es interesante porque dentro de esta edición hay distintos invitados internacionales. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, también allí la idea es conseguir que que cada editorial traiga autores o incorpore autores internacionales en su catálogo, básicamente para que aprendan a negociar con agencias literarias, para que aprendan a comprar y vender derechos, etc. Entonces intentamos esta vez invitar a autores que van a ser publicados por editoriales peruanas, que se trata casi siempre de autores jóvenes. Viene una autora colombiana, Manuela Espinal, viene de Chile, Constanza, bueno, Manuel Espinal, son distintos, ¿no? Sí, vienen varios autores de Argentina, de Colombia, de Chile, de Francia, que van a ser o editados en algunas editoriales de Lima y de Arequipa también, o que van a participar del Conecta dictando talleres. Bueno, y eso distintas actividades, ¿no? Más de 100 actividades culturales en el marco de esta tercera edición. Sin duda son tiempos importantes. Ya tenemos una ley de la biblioteca. Se dice, según datos del Ministerio de Cultura, que se lee menos de un libro por año en promedio, pero quizás las cifras resultan un poco distintas cuando vemos la cantidad de personas que van a las distintas ferias de libro, no solamente la que se da en nuestro país, sino las descentralizadas. En ese aspecto hay dos puntos importantes que son como desafíos camino al Bicentenario, ¿no? La ley del libro, la política nacional del libro. ¿Qué se viene realizando en estas dos instrumentos importantes para promover la lectura? Sobre ambos se viene trabajando. Antes, una cosa chiquita sobre es estadística. A nivel global, digamos, está cambiando la manera de medir de cuántos libros al año lee uno, que puede ser una cosa muy engañosa, porque uno puede leer muchos libros infantiles. Que no se consideran, quizás. Sí, digamos, es un poco engañoso porque lo que se está empezando a medir cada vez más es cuántas horas dedica uno a leer, ¿no? Al día, a la semana. Uno puede leer más rápido, más lento, pero el hábito lector es quizá más importante que la cantidad de libros que uno termina de leer. Pero sobre eso también tenemos que... La política y la ley deben ir también hacia cambiar nuestras maneras de medir precisamente esa clase de cosas. Pero estamos trabajando, la política, ambas cosas esperamos que se aprueben este año, ¿no? La política se ha venido desarrollando desde hace varios años. CEPLAN cambió o publicó una guía de cómo hacer políticas y planes, y a partir de ahí hemos estado ajustando eso y venimos avanzándolo. Esperamos que en agosto, septiembre ya esté lista. Y la ley también es del Ministerio... Porque como que cada año tenemos estas exoneraciones, ¿no? En Sí. octubre va a vencer y la pregunta es qué vamos a hacer para tener unos beneficios tributarios que no solamente se prorroguen, sino que sean extendidos como política nacional. Exactamente, ese es lo ideal, ¿no? Y efectivamente vencen en octubre. Desde hace 3 años se viene trabajando una nueva versión del proyecto de ley. Hemos llegado a un borrador consensuado ya con el sector, con Biblioteca Nacional, en fin, el Ministerio de Cultura, los gremios de la Biblioteca Nacional, gremios de editores independientes del Perú y la Cámara Peruana del Libro, Colegio de Bibliotecólogos. Ahora lo que esperamos es estamos haciendo los últimos ajustes dentro del Ministerio para que esto pase por el Ejecutivo y llegue, esperamos, en el próximo mes o alrededor de eso al Congreso, y esperamos tener una ley que efectivamente, primero, entienda el ecosistema de la lectura y del libro de una manera más grande, y segundo, efectivamente, potencie todos los sectores, todas las partes del ecosistema. Bueno, y acciones contundentes también a las bibliotecas públicas, ¿no? A nivel nacional, que es una tara pendiente también. Para la biblioteca, la brecha del acceso a la lectura es a través de las bibliotecas, digamos, reducir la brecha a través de del fortalecimiento de las bibliotecas es importantísimo y es la prioridad de la política nacional, ¿no? Bueno, esperemos tenerlo más adelante para hablar de estos temas. Finalmente, este año, de nuevo, por segundo año consecutivo, se van a tener estos incentivos para las industrias culturales que contempla la lectura y el libro. Sí, se van a lanzar muy pronto, van a ser desde el lado del libro y la lectura 6 estímulos económicos, 6 fondos concursables por más o menos 1,5 millones de soles, y las convocatorias van a estar abiertas
hasta, bueno, empiezan a cerrar desde finales de mayo hasta principios de julio, así que hay que estar atentos. Hay que estar atento a lo que dice el Ministerio de Cultura. Finalmente, se tuvo una edición también en Juliaca, una edición descentralizada del Independiente. ¿Se tiene previsto quizás una nueva edición en algún punto del país? Estamos conversando con algunas direcciones desconcentradas de cultura, más bien lo que intentamos o en lo que creemos es en hacer como prototipos o modelos de gestión de ferias de este tipo, que cada dirección desconcentrada o municipalidad provincial o distrital pueda incorporar, aplicar, ¿no? Y también pensando en qué es lo que busca más el editor, ¿no? Yo creo que una de las cosas que comprobamos en estos años es que a muchos editores les sirve mucho más entrar a Lima, que es el mercado más grande del país, que mantenerse en mercados pequeños y tener ese intercambio en Lima, ¿no? Creemos que es súper importante tener iniciativas... Para captar, ¿no? Los distintos editoriales que hay en el país. Sí, quizás a través de festivales, quizás hay que encontrar los mecanismos para poder trabajar no solamente en Lima, ¿no? Bueno, y fomentar la lectura y fomentar pues la industria de las editoriales independientes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Jaime Vargas Luna, director de la Dirección de Libro y Lectura del Ministerio de Cultura, en donde se albergará esta tercera edición de la Feria La Independiente del 26 de abril al 5 de mayo. El ingreso es gratuito, ¿cierto? El ingreso es gratuito de 3 a 10 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos reencontramos en una nueva edición.